Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Cuida tus encías en directo. Un Cuida tus encías que es un proyecto de divulgación sanitaria pensada para la sociedad en general, en el que hablamos de las cuestiones que tienen que ver con la salud de nuestra boca. Este es un proyecto que está bajo el paraguas de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. El proyecto se llama Cuida tus encías y está a disposición de todos vosotros y de todas vosotras. De hecho, a mí me gusta siempre recordar al principio que podéis suscribiros a este proyecto y recibir la información no solamente de estos directos que hacemos, que son interesantísimos, sino también de todos aquellos contenidos que se suben a la página web de cuidatusencías.es y que os podéis suscribir ahora simplemente acercando vuestro móvil y escaneando este código QR. Todos los meses se trabajan artículos, se trabajan reportajes, avalados siempre por los profesionales que forman parte de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, y es una buena herramienta para que podáis estar cerca de la correcta información que tiene que ver con la salud, y en este caso con la salud de nuestra boca, que está relacionada con la salud en general. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy novedoso, por lo menos para el común de los mortales, que es la lengua vellosa. No sé si habéis oído hablar de este concepto. En unos segundos saludamos a la doctora Milagros Díaz y al doctor Simón Pardiñas, que nos están esperando ya para poder hablar de esta cuestión. Una pequeña pausa y arrancamos. Doctora Milagros Díaz, muy buenas tardes y bienvenida a Cuida tus encías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar una vez más. Sepa por invitarme otra vez a participar en estos encuentros, que la verdad que son un gustazo y bueno, la verdad que toda la divulgación que se haga siempre a la población es fenomenal. O sea que encantada de estar aquí otra vez. Encantados nosotros y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, que igual hemos trasladado a Simón Pardiñas. Doctor Simón Pardiñas, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias a Cuida tus encías. Buenas tardes, igualmente un placer estar aquí de nuevo con vosotros y secundo las palabras de Milagros, que toda divulgación es poca y más en el día de hoy en el que vivimos con tantos bulos, con tanta desinformación y pues aparte de dentistas de estar en nuestra clínica, nuestra labor también divulgativa y de educación al paciente. Absolutamente, lo suscribo todo. Hoy para hablar de un concepto, decía yo, que poco tratado quizás, ¿no? Hablar de la lengua vellosa. Simón, ya que estás aquí en el uso de palabra, te pregunto a ti en primer lugar, aunque Milagros, la pregunta también es para ti. Me gustaría que nos explicaseis qué es este concepto de la lengua vellosa y por qué se llama así. Sí, lo primero aclarar que es una condición benigna, que nadie se asuste, aunque puede parecer que es algo malo. Muchas veces me han dicho que si es cáncer de lengua y demás. Bueno, la lengua vellosa es pues un crecimiento, un alargamiento de las papilas filiformes, que son las papilas que están en el dorso de la lengua. Y bueno, se llama así porque bueno, pueden adquirir una apariencia como filamentosa, con aspecto de vello o pelo y de un color oscuro. Entonces, por eso se llama lengua vellosa, pero es una condición benigna. ¿Cuáles son las causas, Milagros, de que aparezca esto, de que en nuestra lengua de repente aparezcan como estos pelos? Bueno, la lengua vellosa podemos hablar de diferentes causas o diferentes factores que tenemos que tener en cuenta y que van a ser útiles no solo a la hora de saber por qué ha pasado, ¿no? del factor etiológico, sino también de cómo abordarlo luego en la parte de tratamiento. La causa principal es la mala higiene, ¿no? La falta de cepillado, especialmente en la zona del dorso de la lengua, que como ha dicho Simón, pues lo que ocurre es ese alargamiento de las papilas filiformes y fungiformes del dorso, pero especialmente que afectan un poquito más a la parte posterior. Entonces, hay que destacar la mala higiene, pero también otros factores, ¿no? Como puedan ser, por ejemplo, pues ciertos fármacos o incluso alteraciones pues que van a cursar también con déficit de saliva, produciendo en los pacientes pues cierta sequedad de boca, y que eso, junto con a veces falta de masticación o dietas especialmente blandas en las que no hay pues no se consumen alimentos especialmente duros, pues esa falta de autoclisis, digamos, o de autolimpieza que se produce cuando comemos puede dar lugar también a que restos de
de epitelio que se van descamando, restos de alimento, pues se van depositando y van haciendo pues ese aspecto pues velloso, aterciopelado que hay que diferenciar también de otras entidades, aunque bueno, sabemos que a veces pueden coexistir, ¿no? Sí, además incluso también otro factor importante es el consumo de tabaco. En fumadores es más frecuente que esto ocurra, o también los consumidores de té, café, que puede ayudar a teñir estas papilas, y sobre todo el tabaco, que puede pues, favorecer la proliferación bacteriana, el depósito de restos de alimentos que promueven esta aparición de la lengua vellosa. ¿Es más común de lo que estamos pensando o realmente es en casos específicos? Es relativamente común. En clínica lo vemos de vez en cuando y es algo que preocupa a los pacientes porque, bueno, claro, ven que tiene la lengua negra y dicen, ¿esto qué es? También a veces va asociado, por ejemplo, pues a la lengua fisurada, que son también como una especie de ranuras que aparecen en la lengua, que también es frecuente, y se suelen juntar también las dos entidades porque dificulta la limpieza precisamente en estos pacientes que tienen la lengua fisurada y es más fácil que se acumulen esos restos de alimentos y bacterias. Pero sí es bastante frecuente. Es bastante común, especialmente más en hombres. Yo creo que también quizá por el consumo de tabaco, como ha dicho Simón, el consumo de alcohol, de tabaco, junto con bueno, pues unas prácticas de higiene a veces escasas, sí que quizá dentro de la población es más frecuente que aparezcan hombres y mujeres, pero sí es algo que es bueno, pues relativamente frecuente y que el odontólogo debe conocer y que, bueno, pues que es importante también educar al paciente, ¿no? en este sentido, ¿no? Para que sepa identificar esos cambios, sobre todo en estadios tempranos, ¿no? Vamos a recordar, como habéis dicho al principio, que se trata de un problema que es benigno, es decir, no es un problema de salud como tal, ¿no? Es más una cosa estética. Y hablabas de los síntomas, para poderlo identificar. ¿Cuándo tenemos que ir a veros para decir, oye, lo que me está pasando aquí no lo veo normal? Dentro de que es una condición benigna y que no hay que alarmarse y que además es una condición que no tiene potencial de transformarse en algo malo, sí que es una alteración que aparece en la lengua que puede causar problemas estéticos por la apariencia que adquiere la lengua, que puede ir desde un color marrón oscuro hasta negro, dependiendo también de qué sustancias se consuman. Pero sí es importante destacar que el paciente se tiene que mirar y que cualquier cambio de color que note, incluso a veces puede esa capa ser tan engrosada que a veces puede incluso en algún paciente dificultar, ¿no? Un poco el acto de la deglución, ¿no? Pero sobre todo va a producir esa alteración estética y mal aliento, ¿no? En ocasiones el paciente viene más preocupado que por el cambio de color, quizá también por la litosis que le produce ese mal aliento, que a veces pues sí que tiene un impacto en su vida social y el paciente pues está preocupado porque sí que notan que, bueno, pues que al hablar o tal, pues sí que la gente pues a veces un poco como que echa para atrás o tiene alguna acción un poco pues que el paciente le hace estar especialmente preocupado en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que no hay que alarmarse, pero sí que es importante, yo creo también que, y siempre que tengo este altavoz lo utilizo para decirlo, que tenemos que educar al paciente en la importancia que tiene la autoexploración y que cualquier cambio de color, por pequeño que sea o incluso que él piense que no es importante, que acuda al especialista. Es fundamental. Sí, siempre decimos que cualquier cambio o lesión que aparece en la boca y que no desaparece en 2-3 semanas, es recomendable acudir al odontólogo a revisarlo. También los pacientes también nos comentan que, bueno, notan con la lengua vellosa mal sabor de boca, como la lengua reseca. De hecho, lo dicen como si tuviera un zapato en la lengua, que no son capaces de percibir los sabores correctamente, así como sensación de que raspa. Entonces, bueno, son síntomas que al final influyen en la calidad de vida del paciente, aparte de los que comentaba Milagros, obviamente estéticos, y la halitosis, que también es muy frecuente. Por lo que decís, en algún caso incluso hasta se pueden confundir la lengua vellosa con otras afecciones, ¿no? Estabais hablando de la halitosis, a lo mejor de la candidiasis oral. No sé si hay alguna posibilidad de diferenciar unas cosas de otras. Sí, a veces incluso se combinan, es decir, en pacientes con lengua vellosa puede aparecer una candidiasis oral precisamente por esa excesiva proliferación de microorganismos por una mala higiene, pero son dos entidades totalmente distintas. La candidiasis oral es una infección por hongos que tiene pues, otras características distintas, pues, por ejemplo, al raspar esa
esa capa blanquecina que normalmente aparece no solo en el dorso de la lengua, sino en otras partes de la boca, se desprende y puede incluso quedar enrojecida por la parte de abajo. Por tanto, es otra entidad completamente distinta a la lengua vellosa. Milagros, estáis hablando los dos de la importancia de la higiene y aquí evidentemente lo recordamos permanentemente, pero en este caso concreto, ¿por qué es tan importante desde un punto de vista de la prevención que tengamos una correcta higiene oral? A ver, el tener una correcta higiene oral redunda en un mayor control o en una menor alteración o una menor disbiosis de todo el entorno oral. Como decía él, el hongo puede coexistir, ¿no?, con una patología en la lengua, ¿no? Y de hecho la patología lingual normalmente no es, como yo digo, estanca, ¿verdad? Normalmente se combinan ciertas patologías y de hecho puede ser incluso frecuente que a lo mejor sea un paciente con una lengua vellosa, le hiciéramos un cultivo, pues puede ser que nos diera positivo, ¿no? Por ejemplo, a cándida. Pero no hay que olvidarse de que el hongo lo tenemos en la boca de forma habitual y que en determinadas situaciones es cuando se manifiesta. Entonces, es importante el conocer las formas clínicas que tiene cada entidad para poder bueno, pues tratarlas de forma adecuada. Y sobre todo lo que he dicho al principio, que es la lengua vellosa tiene una etiología múltiple, ¿no? Entre ellas la mala higiene, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, ciertos fármacos, pero quizá muchos de estos tienen en común que eso produce una alteración de la saliva y que por lo tanto pues ese depósito de células y de restos de alimento y de alteraciones a nivel de la microbiota oral va a dar lugar a esta aparición con mayor frecuencia. Entonces, la higiene es fundamental y tenemos que educar al paciente que no solo es importante el cepillado de los dientes, sino que es fundamental el cepillado de la superficie del dorso de la lengua para poder eliminar todos estos detritus, ¿no? Porque un paciente que tenga, por ejemplo, pues una dieta muy blanda, que no se cepille y demás, pues la lengua sin duda va a ser uno de los nichos fundamentales de restos microbianos, fúngicos, etcétera, ¿no? Entonces es importantísimo que el paciente se cepille de forma adecuada. Sí, lo que comenta Milagros, que esa sequedad, esa xerostomía, que es como se le denomina, también puede ser incluso un efecto secundario de ciertos medicamentos, quimioterapia, radioterapia, y entonces en este tipo de pacientes que están sometidos pues, a un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, que son muchos los que por desgracia vemos en consulta, pues también es más frecuente que les ocurre por este efecto secundario de una falta de saliva, que siempre decimos que la saliva es la principal arma que tenemos en la boca frente a defendernos contra bacterias, virus, hongos y demás. Sin saliva, las bacterias campan a sus anchas y se puede desarrollar cualquier patología de forma muy rápida. Qué gran olvidada, estaba pensando yo, es la lengua, ¿no?, a la hora de la higiene. Fíjate que es la zona, yo creo, que más olvidada y es la zona donde diría yo que es de las localizaciones donde más podemos encontrarnos patología sistémica, ¿no? Donde ciertas patologías sistémicas se van a manifestar en la cavidad oral, ¿no? En la lengua, por ejemplo, cuando hay anemia o cuando hay alteraciones nutricionales o digestivas. Una de las primeras localizaciones que va a cambiar su aspecto es la lengua, ¿no? Y se le presta poca atención en ese aspecto, ¿no? Entonces es fundamental insistir siempre en la importancia que tiene el cepillado lingual también, que muchos pacientes lo obvian porque muchos tienen arcadas o les da náuseas o les produce pues, cierto malestar y demás. Entonces es importante dar especificaciones de cómo hacerlo pues, para evitar la aparición de náuseas y otras molestias que al final lo que va a hacer es que el paciente pues, no se cepille, ¿no? Yo siempre les digo, para incentivarles en que también se la cepillen o que o usen raspadores linguales, que la lengua es la parte de la boca donde más bacterias se acumulan, para que también lo tengan en cuenta e insistan en esa higiene bucodental completa, dientes, encías y lengua. Es que si no, como dice él, lo estamos haciendo mal y lo estamos haciendo de forma incompleta, entonces es imprescindible, ¿no? Correcto. Quería preguntaros por los tratamientos. No sé si este tema de la lengua vellosa es algo que desaparece con el tiempo o realmente existen tratamientos en clínica para poder tratarlo de una manera más rápida, más eficaz. Bueno, digamos que el tratamiento va a ir orientado también a la causa que produce esa lengua vellosa, ¿no? Si es un déficit nutricional, si está asociado a fármacos, si está asociado a mala higiene.
pero sin duda, bueno, pues no existe como tal un tratamiento específico, no existen productos en el mercado específicos para el tratamiento de la lengua negra vellosa. Indudablemente tenemos que proponer herramientas, como decía Simón, por ejemplo, pues un raspador lingual, preferentemente de plástico. Hay muchos sitios donde anuncian raspadores linguales metálicos y de cobre y de no sé qué, con unas propiedades espirituales, como yo digo. No, o sea, no, porque estos raspadores metálicos tienen un borde ligeramente más, bueno, ligeramente que puede ser más afilado y que puede ser contraproducente. Es importante destacar aquí que cuando el paciente tiene lengua vellosa, está agobiado y insiste mucho en ocasiones con un cepillado muy enérgico y en limpiarse mucho la lengua y demás. Y eso puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque puede estimular más el crecimiento de esas papilas y la lengua tener un aspecto más aterciopelado. Entonces hay que instaurar unas medidas de higiene, pero específicas, ¿no? Ir un poco más a tratar otras causas secundarias, como puede ser una masticación de alimento más duro. La manzana pues es fantástica para eso. Incrementar el consumo de agua, utilizar el limpiador lingual una vez al día. El empleo de gasa, por ejemplo, lo que va súper bien, pero también hay que manejarlo con cuidado, es el uso de agua oxigenada, reducida un poquito con agua, para limpiar con una gasa el dorso de la lengua un par de veces por semana, ¿no? Porque también eso hay que hacerlo de forma un poco, no son como unas recomendaciones generales para todos, porque hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener la mucosa más sensible, ¿no? Y ciertos componentes más astringentes pueden también empeorar esa situación o producir mayor sequedad, ¿no? Entonces, es importante el manejar todo de forma conjunta, ¿no? Y dar unas recomendaciones no solo de higiene, sino de, oye, tienes que beber más agua, fumar menos, si utilizas corticoides inhalados, de estos de inhaladores, pues hay que hacer un enjuague posterior, porque todo eso también puede facilitar, ¿no? esa coloración. Sí, incluso también a veces se recomienda la clorexidina, pero también puede tener otro efecto secundario, que es que la clorexidina por sí misma también tiñe mucosas y tiñe superficie de los dientes. Entonces, a veces también hemos visto en pacientes después de una cirugía que le hemos dado clorexidina para enjuagarse, que es lo típico, durante unos días, y aparece con una lengua vellosa, pero es secundaria al uso de la clorexidina. Entonces, como comentaba Milagros, solemos recomendar pues eso, agua oxigenada al 50% durante pocos días, bueno, para ayudar junto con todas las medidas de higiene, eliminar los factores etiológicos para eliminarlo. Y normalmente, si se cumplen estas medidas por sí solo, desaparece en unos días o unas semanas y bueno, que tiene una solución relativamente sencilla. O sea, por lo que dices, es una solución a corto plazo, ¿no? Por lo menos en un par de semanas puede desaparecer, ¿no? Hay que diferenciar un poco ahí de cuánto está crecido realmente la papila, ¿no? Es decir, ahí podríamos hablar, si somos muy puristas, de una lengua vellosa, digamos, verdadera y una falsa lengua vellosa, que sería aquella, por ejemplo, producida por la clorexidina o algunas cosas. Sí es cierto que en esos casos de clorexinas o, por ejemplo, de antibióticos en una forma muy puntual, sí que se resuelven muy rápidamente. Pero sí que es verdad que cuando hay un agrandamiento de esas papilas, ya que pasa a los 3 milímetros, sí que es cierto que a veces, bueno, pues es más tedioso de quitar y más pesado, y ahí sí que hay que insistir mucho al paciente de que no se cepille con mucha energía y tal, porque puede empeorar su situación, ¿no? Y volverse, pues a lo mejor un poquito frustrante porque ve que no avanza, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto hay que manejarlo también, pues con cautela, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, porque ha sido muy interesante y nos lo habéis explicado todo de maravilla, me gustaría ese famoso minuto de oro que utilizamos a modo de resumen. De todo lo que se ha dicho, empiezo contigo, Simón, y luego me gustaría escucharte a ti también, Milagros. ¿Cuáles son los mensajes que les trasladaríais a los pacientes con respecto a esta realidad de la que hemos hablado hoy, que es la lengua vellosa, Simón? Como siempre decimos, la prevención, manteniendo una buena higiene, eliminando factores etiológicos, tabaco, alcohol, etcétera, la mayoría de los problemas bucodentales se pueden prevenir y tratar con una buena higiene. Y la lengua vellosa es una de ellas que, si cabe, pues como anatómicamente pues tienen esa facilidad para que se acumulen más restos de comidas, bacterias y demás, pues esos pacientes tienen que insistir más que alguien que no tuviera esta condición en mantener una buena higiene oral. Totalmente. ¿Milagros? Bueno, yo diría que
Fundamental que enseñemos a los pacientes a autoexplorarse, que se cepillen dientes, lengua, que se miren la boca, ¿no? Y que cualquier cambio de color, que cualquier variación que noten dentro de esa coloración, que acudan al especialista. Que presten atención a su saliva, a cómo es la saliva, si tienen dificultad para tragar, si notan la boca seca, si por la noche tienen la boca tan seca que se tienen que levantar a beber agua, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues controlar factores de riesgo que sabemos que no nos hacen bien y que bueno, pues que el consumo de alcohol y de tabaco es muy nocivo para mantener un estado de salud óptimo, ¿no? Entonces, bueno, pues que ciertos factores que podemos controlar los controlemos o que al menos lo intentemos y que sin duda que cualquier pequeña variación que noten en esa autoexploración que acudan a su especialista. Qué importante recordarlo, no solamente a nivel de la boca, ¿no? El daño que hace el tabaco y el daño que hace el alcohol a nuestra salud en general. Sí. Tenemos que educar, siempre lo digo, que tenemos que educar en salud y que la verdad bueno, que como te he dicho al principio, que estos mensajes que lanza SEPA y estos directos y toda la formación que lanza SEPA es fundamental para llegar al público y concienciar un poco la importancia que tiene el cuidarse, ¿no? Simón, no sé si quieres añadir algo más. Nada, yo creo que hemos resumido perfectamente el tema, mensajes clave y tranquilizar a la gente también, que en este caso tiene solución, es benigno y lo dicho, acudir a revisiones y a cuidarse la boca a todo el mundo. Con esos mensajes nos quedamos. Simón, ha sido un verdadero placer volverte a tener en Cuida tus Encías. Espero volver a colaborar contigo en breve. Igualmente, un placer. Milagros, 3/4 de lo mismo. Un placer escucharte. Gracias por tu poder de divulgación igual. Igualmente, Ángel y Simón, un placer coincidir contigo aquí en este directo. Igual, Milagros. Un saludo. Hasta Gracias luego. a los dos. Hasta Chao. luego. Pues yo nuevamente agradecerles a Simón y a Milagros y a Simón que hayan estado con nosotros estos minutitos para hablar de este concepto de la lengua vellosa, que nos pueden seguir en todos los canales de Cuida tus Encías, en la página web cuidatusencías.es, también en la cuenta de Instagram, Cuida tus Encías Oficial, y que seguiremos creando y divulgando estos contenidos de información sanitaria tan interesantes y tan importantes. Les espero en 15 días. Un fuerte abrazo.